Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes, especialmente a mis amigos testigos de Jehová que se toman un tiempito para escuchar lo que tengo que decir. La Watchtower dice que imita a la iglesia del primer siglo, ¿no es cierto? Y que prácticamente hacen lo mismo que lo que hacía la iglesia del primer siglo y enseñan lo mismo que enseñaba la iglesia del primer siglo. Sin embargo, estimados amigos, parece no ser muy cierto esto, ¿no? Cuando nosotros leemos lo que dice Santiago capítulo 5, versículos 14 al 16, y vemos que la Watchtower no hace caso a lo que dice acá Santiago, sobre todo para recordarles a los ancianos de las congregaciones lo que deben hacer dentro de sus funciones. El versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muy bien, acá hay un mandamiento muy claro, ¿no? Parte de Santiago, y que supone que son palabras del Señor, palabras que vienen de la divina providencia, ¿no? Entonces, nosotros nos preguntamos por qué los ancianos de las congregaciones de la Watchtower no hacen justamente esto de orar por los enfermos, ungiéndoles sus cabezas con aceite, en el nombre del Señor. Y esto es realmente asombroso porque ya que ellos dicen que imitan el modelo bíblico de la iglesia del primer siglo, ¿no es cierto? Y ahí pues cuando hablan de ir a predicar de casa en casa, dicen que los primeros cristianos también predicaban en casa, iban de dos en dos, y así pues son muy fieles en la Biblia, llevando adelante la práctica cristiana, ¿no? De la predicación. Y, y en cuanto aquí a los ancianos, parece que la Watchtower se ha olvidado de esta práctica, de esta enseñanza, ¿no? O la ha pasado por alto porque seguramente no creen tener la suficiente justicia, no se creen que están demasiado justificados por Dios para ser dignos de una oración eficaz, ¿no? Para dar una oración eficaz para sanar al enfermo. Porque, ¿cuál sería la otra explicación, estimados amigos, de que la Watchtower no mande justamente a los ancianos a cumplir con este mandato? Para curar a los enfermos, tienen ustedes que ungirle con aceite en el nombre del Señor sus cabezas. Y dirán, no, que eso fue una práctica del primer siglo, que esto ya no se da, ¿no es cierto? Y bueno, entonces debemos concluir que no hay pues hombres justos en este tiempo, porque nos dice acá que la oración eficaz del justo puede mucho, o es que hoy en la Watchtower, en el mundo, y especialmente dentro de esta organización, no hay lo suficientemente, no hay un número, ni siquiera una sola persona que sea realmente justa como para que pueda dirigir una oración eficaz para sanar al enfermo, porque la única explicación para no practicar este mandato es que ninguno se considere dentro de la Watchtower y dentro de la iglesia lo suficientemente, dentro de los ancianos me refiero, ¿no? Suficientemente justo como para dirigir una oración, ¿no es cierto?, eficaz para sanar al enfermo ungiéndole con aceite en la cabeza. No hay otra explicación, porque la oración del justo puede mucho. Pues que no hay justos ahora. Es cierto que la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, pero la Biblia también dice que el Señor nos ha justificado, nos ha hecho justos a través de Cristo. Y dentro de la Watchtower se supone, y ya en el primer siglo supone, ¿no es cierto?, que esta práctica se hizo común de orar y ungiéndole con aceite en la cabeza a los enfermos. Y hoy, pues ningún testigo de Jehová
ningún anciano particularmente lleva adelante esta práctica del primer siglo. Y lo dice Santiago, no lo digo yo, está en Santiago capítulo 5, versículos 14 al 16. Y el pretexto es no, que esto ya no se da para este tiempo, eso fue para el primer siglo, el don de sanidad era para el primer siglo. Pero estimados amigos, acá hay un mandato que debe, pues, el hombre justo, ¿no? La oración del hombre justo puede mucho. Y no solamente en el primer siglo, sino ahora. Si hay un hombre justo, si hay hombres justos dentro de la iglesia, su oración será siempre eficaz, en tanto Dios lo permita. Y entonces tendrán, pues, buenos resultados sus oraciones de estos ancianos a favor del enfermo, ungiéndole con aceite sus frentes. Porque definitivamente se supone que estos ancianos de las congregaciones son personas que han sido nombradas o elegidas por su capacidad, por su moralidad, por su espiritualidad, por su madurez, ¿no es cierto? Están más cerca al Señor y se han consagrado al Señor. Entonces, que oren porque su oración eficaz sanará al enfermo. Ellos son justos, son los que van a la delantera dentro de las congregaciones, son los que reciben un doble honor o respeto, ¿no es cierto?, que común de los hermanos. Entonces ellos son los indicados por su vida pía o piadosa, ¿no? Los indicados de hacer realidad la curación o la sanación del hombre enfermo, porque su oración siempre puede mucho. Tantos enfermos que hay en la Watchtower que se les ha privado de este beneficio que ha dado Dios, de que los ancianos unjan con aceite al enfermo, oren por él, y orando por él puedan sanarlo. No ellos, sino Dios. Pero por su intermediación, por sus oraciones, porque son hombres rectos, justos, píos, probos, Dios les va a conceder su petición, ¿no es cierto? Y sanará Dios al enfermo. ¿Cuántos que han muerto pudieron haberse salvado dentro de las congregaciones si los ancianos hubieran hecho eso? Hubieran obrado como manda Santiago, ¿no es cierto?, cumpliendo los pasos que da Santiago para la curación del enfermo. ¿Cuántos se hubieran salvado? ¿Cuántos se hubieran curado? Pero nunca lo sabremos porque ellos no practican este mandato. Y la Watchtower, el cuerpo gobernante, no resalta este punto que es importante, no les recuerda a los ancianos este punto y ni no les ordena que cumplan con esto. Por lo tanto, estimados amigos, yo me pregunto, ¿será que no tienen suficiente fe? ¿Será que no se sienten suficientemente justos como para orar por el enfermo, los ancianos? Y que por lo tanto no les corresponde a ellos, sino a Dios curarlo o no al enfermo, porque no se consideran dignos de orar, de pedir por ese hombre para ungirle en la frente, porque no se consideran lo suficientemente justos, o es que se consideran que todavía no son del todo justos, ¿no es cierto? Y por lo tanto no se atreven a hacer una oración y no quieren exponerse como un fracaso ante la congregación. Porque si son gente realmente piadosa, gente realmente comprometida con el Señor, tendría que creer que este mandato se va a cumplir si lo obedecen, ¿no es cierto?, al pie de la letra. Pero no, no hay nunca. He visto yo ancianos de las congregaciones orando por un enfermo, ungiéndole con aceite. La única excusa que dan es, no, eso era para el primer siglo. Yo le pregunto, ¿y dónde dice eso? ¿No es cierto? ¿Dónde dice eso? Porque aquí se les manda a hombres justos, ¿no es cierto?, a que hagan ese trabajo de orar y ungir la frente de los enfermos para sanación, porque la oración eficaz del justo puede mucho, y estoy seguro que
la Watchtower se considera como organización el instrumento que Dios usa para salvar a la humanidad, ¿no es cierto? Y que los hermanos ancianos son parte de de esas piezas, ¿no es cierto? De los peones, vamos a decir así, si se quiere, de ese tablero, ¿no? De ajedrez, vamos a decir, los encargados, ¿no es cierto?, de la curación, de la sanación. Entonces deberían cumplir con ese mandato. Ellos son los que están nombrados no solamente para enseñar la verdad, para guiar al pueblo de Dios, para aconsejar, sino también, ¿por qué no?, para orar por los enfermos de las congregaciones para que puedan ser sanados. Pero, como ven ustedes, la Watchtower no cumple con el modelo bíblico del primer siglo solamente cuando le conviene, cuando se trata de la predicación. Ahí está, miren ustedes, el modelo bíblico, iban de casa en casa, de dos en dos, tocando las puertas, ¿no?, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, pero cuando se trata de la sanación, y Santiago da los pasos para que se pueda sanar a alguien, no, ese texto no existe para la Watchtower, esos versículos no existen, son espurios, están de más, y muchos se privan de ser eh, curados o sanados por la mediación de estos ancianos y mueren. Pero claro, esa es una organización falsa, es una organización satánica y por lo tanto pienso yo, pienso yo que también los frutos de esta organización serán siempre malos, perjudiciales. Y por más que oren, no van a curar a nadie, porque están metidos estos ancianos sirviendo a una organización satánica. Y estoy seguro que no tendrán buenos resultados en tanto y en cuanto estén en una organización humana, diabólica, mentirosa, engañosa. Dios no va a operar ahí. Pero por supuesto, si una persona creyente, que no necesariamente esté de Jehová, pero cree en las escrituras, cree en Dios, cree en su reino, pero se salió de esta organización porque la vio mala, esta persona, que pudo haber sido un anciano o no, esta persona que se ha sacudido del error, del engaño, y es convocada a esa persona para orar por un enfermo, yo creo que sería escuchado con mayor interés por el Señor que por uno de estos testigos de Jehová que está sirviendo a una organización falsa y que sabiendo que es falsa siguen allí por conveniencia. Ancianos que han sido puestos a dedo, no por su capacidad necesariamente moral o espiritual, sino porque son unos chupamedias de la organización, porque se quieren ganar un puesto de importancia o de privilegio, pero sus vidas privadas no son tan justas que digamos, pues por supuesto no va a haber ningún buen resultado, ¿no es cierto?, de una curación para un enfermo. Aquí tenemos primero que ser honestos con nosotros mismos, tenemos que ser consecuentes, ser sinceros, y así Dios, viendo nuestro corazón, nos podrá escuchar, porque Dios no escucha a impíos, ¿no es cierto? Pero si tenemos un corazón recto, justo, y actuamos como Dios manda, obramos como Dios manda, mejor dicho, entonces nuestras oraciones serán mucho más rápidamente escuchadas. Y muchos se quejan, no, que Dios no me escucha, que Dios no me oye. Pero primero examínate a ti mismo cómo está tu vida. De repente tú estás todavía con un pie en el cielo y un pie en la tierra, por decirlo de alguna manera. Entonces, tus oraciones pueden tener un obstáculo ahí, una traba y que da como resultado el fracaso de tu petición. El fracaso de tu petición. Entonces tienen que ser hombres realmente justos, realmente rectos, que oren por el enfermo. Y esto es lo que es importante. Pero dentro de la Watchtower, lastimosamente, esta práctica no se lleva a cabo, no lo hacen los ungidos,
es cierto? No dan el ejemplo y por supuesto no pueden pedir que los demás hagan esto, porque tendrían que empezar con ellos, con ellos. Y ellos saben muy bien que son unos estafadores, unos mentirosos, unos engañadores, y lo saben. Y si fueran ellos convocados para orar por un enfermo, seguramente el enfermo se muere, porque ninguno de estos es digno, porque son unos hipócritas, engañadores, farsantes, que tienen apariencia de piedad, pero que no son realmente creyentes, porque les gusta vivir bien, les gusta estar en los primeros lugares, viajar como ricos, tener una vida muy cómoda, ¿no es cierto? Y entonces, y con algunos vicios ocultos que poco a poco pueden salir a la luz y nos sorprenden a todos, ¿no es cierto? Como el caso de nuestro hermanito, el hermanito Morris III, ¿no? Anthony Morris, ¿no? Que nadie se lo imaginaba. Entonces estos no pueden jamás pues orar por enfermos, porque ellos son los enfermos, que necesitan que se les ore por ellos. Ellos necesitan ser orados, por decirlo de alguna manera, para que Dios los cure, si es que Dios les da el arrepentimiento. Pero realmente ellos son los menos indicados de pedirle a los ancianos que hagan esto, porque saben muy bien que ni los ancianos ni ellos están, digamos, viviendo una vida realmente cristiana, sino que están en una organización comercial de negocios para ganar dinero nada más. Y todos estos individuos que están haciendo el trabajo de ancianos, no digo todos, pero la mayoría de ellos están ahí porque quieren ese puesto de privilegio para ser eh, elogiados, alabados, adulados, qué sé yo, ¿no? Porque se sienten muy importantes, pero en su corazón no hay realmente una piedad verdadera. Y por eso sus oraciones no van a ser escuchadas y lo saben ellos, y lo sabe la ciudad de Watchtower, y por eso no ponen en práctica esto, porque saben que van a fracasar a cada rato. Porque es una organización satánica. Y los que están ahí adentro, lastimosamente, son ciegos, ciegos que guían a otros ciegos. Y así, estimados amigos, Dios no puede atender a estas personas que, aparte de ser ciegas, están dentro de una organización realmente impía, ¿no? Satánica, que no tiene nada de cristiana. Bueno, estimados amigos, gracias y será hasta un próximo video. Muy amables, gracias y que tengan todos ustedes muy buenas noches.